Shabbat Shalom, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, a este Erev Shabbat, Kabbalah Shabbat, dando la bienvenida al Día del Señor. Aquí conectado, un tiempo diferente, aprovechando que he tenido ese tiempo preveyendo un poco con el clima en donde me encuentro, por las lluvias fuertes que ha habido, así que aprovechando también todo eso para evitar contingencia. Entramos a un punto muy importante en la Torá. Ya el Señor les empieza a revelar lo que Moisés e Israel no sabían en el momento de que iban a salir de Egipto. Antes de traer todas estas cosas, vamos a ver cuál es nuestra parashá de la semana. Nuestra parashá de la semana es la número 19 de la Torá y el número 7 del Sefer Shemot. Es el séptimo estudio del libro de Éxodo, llamada Trumá o Terumá, que es ofrenda, contribución, dádiva, algo de voluntad. Eso es Terumá o Trumá. Está en la Torá, en el libro de Shemot, capítulo 25, desde el primer pasuk o versículo hasta el capítulo 27, pasuk número 19. En el Tanaj tenemos a Shmuel Aleph, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al versículo 34. Un pasaje bastante conocido que, si mal no recuerdo, si estoy bien con las fechas, lo repetiremos la siguiente semana. Y en el libro del Brit Hadashah, perdón, en el Brit Hadashah tenemos el Evangelio de Matityahu o Mateo, capítulo 6, los pasukim del 14 al 29. Así que entramos a esta parashá muy, muy interesante. Y sin más, y haciendo un poco la secuencia de la temporada pasada en el estudio de Trumá, vamos a ver y oír lo que encierra este primer capítulo de la parashá número 19, Trumá. Vamos a ver. Amén. Como mostramos también las temporadas anteriores, ya entramos a una parte muy específica en la Torá. ¿Por qué dije algo en la que estaban esperando saber y no sabía Moisés y Israel? Porque no sé si se recuerdan, cuando iniciamos los estudios en Shemot, el Señor le dice a Moshe, cuando se le presenta capítulo 3 o 4, le dice: te he enviado para que liberes a mi pueblo de la aflicción de Egipto. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Ese era el propósito, de que el Señor estaba llamando a su pueblo a que cumpla un propósito. Un pueblo que esperaba por siglos entenderla o vivir el cumplimiento de la promesa de parte de Dios, la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, en que tus descendientes estarán en tierra ajena y vivirán un tiempo y saldrán y los llevaré a la tierra donde fluye leche y miel y los multiplicaré y haré grande, una nación grande. Y eso lo tenían marcado. Cuando llega el tiempo de Moshe y es el emisario de parte de Dios para liberar a Israel, se presenta a Faraón, y Faraón, o Paró en hebreo: ¿quién es este Dios? No lo conozco, no sé quién es ese Dios y no le pienso hacer caso, no le pienso obedecer, porque él se creía una divinidad también, se creía también fuerte y como que minimizaba un poco el poder del Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Avanzando los capítulos,
Y cuando ya estamos en la serie de los prodigios o las plagas, insistía una tras otra las veces en las que Moisés decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me alabe, para que me adore. Y Faraón iba soltando de a poco después de que venía el golpe, el cantazo de una plaga, y decía, no, pero venía el golpe, ya está bien, pero con esto de condición y esto de condición. Y cuando ya estaba bastante avanzado ya la destrucción en Egipto, Paró le dice, van a ir ustedes, pero se quedarán todos los animales. Y Moshe revela diciendo, ¿acaso tú también nos vas a dar los becerros, los carneros, las ovejas, las cabras, todo para ofrendar? Nosotros no sabemos cómo vamos a alabar, a adorar al Señor, cómo vamos a ofrendar, qué clase de ofrenda, de sacrificio vamos a hacer, no sabemos. Por eso tenemos que ir con todo, ni una pezuña se tiene que quedar en Egipto, porque estando allá, recién nos vamos a enterar cómo vamos a alabar al Señor, cómo vamos a ofrendar a Dios. Y Paró, obviamente esto le molestó, dijo, no hay forma, no van a hacer así, Dios esté con ustedes, yo no los voy a dejar salir. Y ahí empieza la parte ya crítica, más fuerte, y las últimas plagas. Aquí entramos ya al inicio de instrucciones específicas. En las parashot anteriores, tanto en Yitro y en Mishpatim, vienen unas instrucciones especiales referente a la persona, referente primero al mandato con Dios, a los mandamientos, amar al Señor, no sacarle la vuelta a Dios, que es idolatría, el honrar a nuestros padres, el Shabbat y todas las leyes en relación a nuestros prójimos. Luego llegan los Mishpatim, que estudiamos a grosso modo la semana pasada, pero también lo hemos llevado en temporadas anteriores, que aprovecho para que lo puedan visitar también esos videos y todos esos estudios que ya lo tenemos en todas las temporadas anteriores. Y este punto ya hace un cambio, hace algo muy distinto que no se lo esperaba ni Moisés, ni Israel, ni nadie. Algo que comenté justo creo que en la Parashá Yitro del año pasado, para los que ya han estado, esto puede servir como un recuerdo, y para los que no, para los que nos vienen siguiendo a lo largo recién de estos últimos meses, dentro del judaísmo, los nombres de las parashot, aparte que son las primeras frases de la porción bíblica, que nos lleva un poco un recordatorio, y eso hemos llevado por qué sale Yitro, por qué sale Balak, por qué esto, por qué son nombres así. Cuando en un sefer, en un libro de la Torá, una parashá inicia o tiene el nombre con el prefijo va, ve o vo, que significa y, en, como vayishlach, veshalach, vayetse, con va o ve, quiere decir que es una parashá que tiene obviamente sus riquezas independientes, muy personales, por así decirlo, pero que sigue una secuencia con el estudio anterior o la parashá anterior. Vayishlach, Vayetse, Vayehi, por recordar algunos, un poco para hacer un poco el ejemplo y puedan entenderlo. Son parashot independientes dentro de un mismo libro, en la mayoría de los casos, pero cuando viene el prefijo así, con en, y salió, y apareció, y subió, y entró, y salió, cosas así en el significado de las parashot, como mencioné, tienen sus estudios, tienen sus riquezas independientes, pero también codependientes o en relación a los estudios anteriores.
cuando el nombre de la parashot es disruptivo, no viene con ese va, ve o vo, sino tiene un nombre diferente, quiere decir que el Señor en esa parashá va a hacer algo nuevo, va a ser algo importante o va a ser algo revelador o vital en la vida de Israel y por ende también para nosotros. Por ejemplo, venía con Shemot y luego vienen las siguientes hasta que llega el nombre de, sale creo que Beshalach, y después de Beshalach, si no me estoy confundiendo, el siguiente es Yitro. Y es un nombre disruptivo, ya no viene el va a ve, sino Yitro. ¿Y qué hay en Yitro? La formación de la jerarquía, de la organización, de la cómo delegó Israel, el inicio de los jueces o del Sanedrín en Israel y los 10 mandamientos. El momento que Israel estaba en el Sinai, en Era Sinai, y se presenta a Adonai, Hashem, y da los mandatos. La ley divina, la ley de Dios dada a los hombres por medio de su pueblo Israel, es algo disruptivo. Por eso que el nombre Yitro. Y luego sigue el siguiente, que puede parecer que obviamente toda la Torá es una sola palabra, que toda la ley, toda la palabra de Dios es una, pero en los estudios profundos que están interconectados también tienen sus riquezas personales. La siguiente ya es Mishpatim, no hay ve, va, vo, también tiene sus cosas muy particulares que hemos llevado en varios estudios. Y esta parashá también tiene un nombre muy, muy diferente. También es disruptivo, llamada Trumá o Terumá. Y en donde se da un poco la revelación de lo que ellos no sabían cuando iban a salir. Dijeron, ¿con qué vamos a ofrendar? ¿Con qué vamos a hacer? Y Dios primero los llevó en el desierto, les dio la liberación, les dio la redención, y les iba a dar la ley, primero los sanó, si no recuerdan, yo soy tu Rafá, les da los mandatos de Dios, les da los mishpat, les da los reglamentos, les da las ordenanzas, primero cómo es ante Dios y ante la gente su conducta, cómo va a ser su estilo frente a la gente, su manera de vivir. Ya le empieza a dar instrucciones porque Dios está formando, está enseñando, está renovando a un pueblo, pues, que era esclavo, que no sabía ni entendía nada de Dios, que era diferente a Egipto, pero no se sentía así diferente, que había acoplado muchas cosas de los paganos en Egipto por las costumbres, que posiblemente hablaban casi de la misma manera, tenían maneras, formas de vestir, de hablar. Obviamente los egipcios bastante marcaban su identidad, que los más puros eran egipcios. Y hay muchos que querían imitar a los egipcios porque ellos estaban en el top, en las civilizaciones. Y es muy posible que Israel, que guardaba como linaje muchas cosas propias, pero había muchas cosas adquiridas en el tiempo que estuvieron en Egipto. Y aquí el Señor en todos estos capítulos, en estas parashot, los estaba renovando, cambiando su manera de pensar, cambiando por completo. Y después que le empieza a dar instrucciones, cuando estaban las aguas de Mara, y luego viene en Refidim, y luego viene Sinaí, y luego viene los Mishpatim, empieza a dar muchas cosas, como que dice, ok, el Señor ya está preparándonos. Pero aquí entra a algo muy específico, a algo muy particular, algo que podríamos decir es una instrucción, es un mandato que no es imperativo y en parte lo es,
que es voluntario, pero a la vez imperativo. Es algo muy, muy diferente a las dos últimas parashot que hemos visto en Yitro y en Mishpatim. ¿Por qué? ¿A qué me quiero hacer referir? Es a esto. Perdóneme. Que coloqué mal aquí. Ok. Dice, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Aquí ya empieza a hablar de ofrendas sagradas. Ofrendas. Ellos sabían que iba a ir a adorar, que iban a ir a alabar y que iban a hacer sacrificios y ofrendas, pero no sabían con qué iban a hacer sacrificios y ofrendas. Hemos visto en parashot anteriores cómo tenían que redimir con sangre de un cordero a los animales, incluso al asno, que no podía redimirse, tenía que ser redimido por un cordero. También lo llevamos hace un par de semanas, los estudios. Y aquí ya les empieza a dar unas cosas como ustedes van a traer ofrendas. Dile al pueblo que me traiga sus ofrendas sagradas. Y ya empezamos a notar cosas. Hay unas ofrendas, hay algo que se va a dar. ¿Cuál es el origen? La gente, Israel. ¿Cuál es el destino? Dios. Las ofrendas son solamente para Dios. Acepta las contribuciones o los terumá de todo lo que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Y en este punto, Hashem da dos características de las tres que hemos visto en temporadas pasadas, y quiero volver a tocar los ciertos puntos en esta. Dos características de las ofrendas que Dios estaba pidiendo o quería que Israel dé. Primero, la primera característica es que la ofrenda sea santa, que sea sagrada. ¿Qué significa que sea santa, sagrada? Santo es apartado para santidad. Es algo que se dedica, que tiene el propósito, la intención y está dirigido a algo de bendición, de santidad, de pureza. Entonces, algo sagrado, consagrado o santo, quiere decir que es algo que es dedicado para Dios. Algo que desde su origen, desde su inicio, tiene el propósito de estar inclinado o destinado para Dios. Eso es algo santo. Y esa es la primera característica. Traigan una ofrenda que sea sagrada. Como ya hemos visto, la ofrenda que Dios estaba pidiendo, primero que era de Israel hacia Dios, entonces si era una ofrenda sagrada, tenía que ser consagrada, santa, santificada para Dios, que Israel sepa que lo que va a dar desde su inicio, desde su origen, desde que lo toma, ya sepa que está destinado para Dios. ¿Por qué hago este énfasis? Porque muchas veces, tanto en la antigüedad como ahora, podemos dar cosas a Dios, pero no es algo sagrado o consagrado o dedicado a Dios. Yo tengo, pongamos, no sé, con frutas. Tengo 10 frutas y voy a repartir a la gente y empiezo a dar a unas personas, a un vecino, un familiar. Después que di las 10 frutas, voy a dar de las 10 que tenía y estaba dando porque quiero quedar bien con la gente o cualquiera que fuese el motivo. Entrego y solamente logré repartir 9. Me sobró una. Uy, ¿a quién se lo doy? No encontré a nadie más. Bueno, ya, se lo voy a dar a Dios. Se lo voy a dedicar a Dios. Lo voy a hacer de un tipo de ofrenda. Lo voy a hacer. Es un ejemplo muy, muy sencillo, quizás no tan completo.
A lo que voy con ese ejemplo es que desde ese inicio, desde que él tuvo la intención, la persona tuvo la intención de hacer eso, no puso a Dios como que, ¿saben qué? Yo tengo 10 cosas, 9 van a ser para la gente, familiares, amigos, los hermanos y esto es para el Señor. No lo voy a tocar y mi margen para utilizar son estas 9 porque esto ni siquiera lo voy a sacar, porque es la más bonita, porque es la más grande, porque es la más jugosa, por lo que fuese, voy a ofrendárselo para Dios. Eso desde un inicio estuvo dedicado a Dios. No es algo que, como en el primer ejemplo, es algo que les sobró. Como ya no tengo a quién dárselo, cómo colocarlo, en dónde ponerlo, bueno, pues como es lo que me queda, se lo voy a dar a Dios. Eso hacemos en muchas cosas. Con el tiempo, con los recursos, con la familia, con nuestras finanzas, y así podríamos enumerar y alargar una lista bastante extensa. Con este ejemplo sencillo, espero haber sido gráfico, claro, en la cual lo primero que Dios está pidiendo que su pueblo le dé, que sea algo dedicado a Él, santo, sagrado, consagrado, dedicado, orientado para Él. Lo primero, una de las características que nos dice Trumá. La segunda característica dice, acepta las contribuciones o la Trumá de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Esto es la segunda característica. Es algo dedicado a Dios desde sus inicios, pero es algo que nació desde mi corazón. Alguien que tenga la voluntad, que tenga la intención, que se lo propuso, como dice, si mal no me equivoco, lo dice en 2 Corintios, que cada uno dé como propuso en su corazón. Porque cuando da como lo propuso en su corazón, lo da feliz. ¿Por qué? Porque, mira, esto es lo más bonito que tengo, o esto es lo más valioso que tengo. Quizás no es riqueza, no es algo tangible. A mí me cuesta mucho tener tiempo, porque estoy aquí, ya me cuesta mucho tener, y he logrado conseguir un tiempo. Lo más valioso que yo tengo es mi tiempo. Y esto no tenía esperado, he tenido esto, y lo que voy a hacer es dedicárselo a Dios. Voy a dedicarle a Dios este tiempo. El tiempo que tenemos para congregarnos, el tiempo que tenemos para un devocional, para orar, para hablar de Dios. ¿Saben qué? Mi tiempo es tanto, muchos lo tienen agendado por días. Yo estoy aprendiendo y entrando un poco en ese ritmo, teniendo organizada mi agenda mejor y dedicar cuánto tiempo a qué cosa, a qué tarea, en qué orden, con qué prioridad. Es decir, este tiempo se lo voy a dedicar a Dios. Tenemos tiempo, 8 horas en promedio para dormir. Tenemos tanto tiempo para trabajar. Tenemos tanto tiempo en el celular. Tenemos tanto tiempo para recrearnos, divertirnos, distraernos. Algunos lo aprovechan más que otros. Y entre todas esas cosas, nosotros estamos expuestos a un sinfín de espíritus, de enseñanzas, de cosas. Perdón, creo que fue un poco la señal. Un sinfín expuestos cuando estamos con los amigos a aprender, a entender, a salpicarnos y tomar prestado pensamientos, maneras de hablar, maneras de vestir, en el trabajo, a emociones como el estrés, la preocupación, la tensión, la ansiedad,
con familia, y así podría enumerar tantas cosas en las que nos exponemos en el tiempo que nosotros estamos invirtiendo. ¿Cuánto le estamos dando a Dios? Porque somos propensos a tomar prestado o adquirir cosas, pensamientos o sentimientos, emociones, en el tiempo donde nosotros pasamos y con las personas con las que nosotros pasamos o en las actividades en las que nosotros realizamos. Por ende, también es vital dar nuestro tiempo al Señor para adquirir cosas de lo que de Dios nos va a salpicar y podemos adquirir. La paciencia, la benignidad, la templanza. ¿Y cómo es eso? Pasando más tiempo con Dios. ¿Cómo pasas tiempo con Dios? Teniendo tus conversaciones con Dios. En la oración, en la lectura, en los devocionales, en los estudios. No solamente es una lectura, sino un estudio, congregándote, teniendo tu momento de oración personal, en familia, congregacional. Son cosas, por poner uno de los recursos como el tiempo, y así podremos hacer nuestras finanzas, nuestra familia, y tantas cosas que podemos tener, en la cual por voluntad, por decisión, cuando uno lo tiene planificado, lo tiene intencionado para Dios, lo da alegre. Porque yo voy a dar, no tengo mucho tiempo, pero 5 minutos o 10 minutos al día, no negociable con otras cosas, sino solamente para con Dios. Entonces, cuando está sus cosas, tengo 10 minutos y le da sus 10 minutos. O no le damos su hora entera. De las 24, una es para el Señor. Y en esa hora voy a tener estudio, lectura, oración y lo que fuese. Lo da porque ya se dedicó, ya se tuvo la intención para hacerlo. Pero cuando uno no lo tenía pensado, no estaba en su voluntad, sea, oye, ¿sabes qué? Señor, ayúdame, no tengo trabajo, que esto y que lo otro, y si tú me ayudas, como en ese momento se vuelve mucho Jacob, si tú me ayudas con esto, pues yo te doy las primicias, o yo te doy los diezmos, o yo te doy tal cosa, y el Señor le provee, no porque haya hecho ese voto, sino porque Él es fiel, Él es misericordioso, y Él siempre muestra su gracia, y da, y le derrama su bendición, y lo que tiene que dar al Señor, conforme a lo que dice, es algo más de lo que Él esperaba. No, yo pensé que te iba a dar pues 10 soles, 20 soles o 100 soles. Pero esto, Señor, gracias por tu bendición, pero sabes que también tengo que cubrir ciertas cosas. Y pues, nadie te obligó. Nadie te obligó. Como fue en el caso de, ay, se me fue el nombre, Ananías y Zafira. En el caso de Ananías y Zafira, para los que no conocen la historia, les invito para que lo lean. En el texto dice que Ananías y Zafira eran un matrimonio que ya conocían del Señor y estaban en momentos de dar, contribuir, apoyar a sus ministerios en las congregaciones. Está en Hechos 5, si mal no me equivoco. Y todas las ofrendas que uno daba, uno hacía, siempre fueron voluntarias. No se les ponía el monto. Antes, muchos dicen hoy en día, no, no se puede dar el diezmo porque eso es el Antiguo Testamento, eso es de la antigüedad, ahora que estamos en el Nuevo Testamento no se da. Pues déjeme decirle, para los que tienen ese argumento, que en el Nuevo Testamento es mucho más, porque antes solamente estaban las ofrendas voluntarias y los diezmos, y si van a ver en el libro de Hechos sobre todo, y en Corintios, la gente vendía todo, vendía casa, vendía campo, vendía frutos, vendía absolutamente todo, y todo venían y se lo daban a los pies de los apóstoles, se lo daban a los pies de los ministros, se lo daban a las iglesias o se lo daban para ministerio para los pobres. No vendían todo. Si antes era la 10ª parte, en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah o Nuevo Pacto, se vendía todo.
Y no digo que eso es lo que tienen que hacer ahora, lo que digo es, eso lo tenían la gente en su corazón, la gratitud, lo que el Señor despertaba en ellos. No tenían la obligación, sí, de acordarse de los pobres, de las viudas, de los extranjeros, de los necesitados y de sus casas de adoración, sus congregaciones. Pero no había un monto fijo. Lo que ya hacía la gente, la sociedad, es que como dos ponían su corazón, vendían su casa, vendían su terreno y vendían. ¿Y cuánto estoy trayendo? $1.000.000. Es todo lo que salió de todo lo que vendí. Me cayó $1.000.000 y lo pongo en la congregación. ¡Oh, qué bendición! Y algunos veían eso y decían, oye, vendí $1.000.000. Y otros vendían, yo vendí 1.000.000, 1.2 millones. Es todo lo que yo vendí y lo pongo para la congregación. ¡Oh, qué bendición! Está bien. Y ya entraban como en una pugna. Entraban como uno, ¿quién es más santo ofrendando más porque ha dado más de lo que tenía o sus valores, sus riquezas, sus posesiones tenían aún mucho mayor valor y daban a las congregaciones o a los ministros o a los apóstoles? Y en este caso, Ananías y Zafira dice que también lo vendieron. Y en ellos no estaba la obligación en darlo todo, ellos podían decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo vendí salió $1.000.000 y yo voy a dar para el ministerio $1.000. Y amén. O voy a dar 200.000, o 5.000, o $500.000, o todo el millón entero. Amén, de la misma manera. Sin importar el monto. Si eso era en tu corazón darlo, lo dabas. Pero Ananías y Zafira lo vendieron, tuvieron ganancias y dijeron, no, no vamos a decir que vendimos 1.000.000, perdón. Hay que decir que vendimos 850. Y esos 150.000 nos quedamos guardados nosotros. Tenemos nuestro guardadito, damos a la congregación diciendo, esto fue todo lo que vendimos, y damos como que nos hemos desprendido de todo, dando una apariencia de lo santo que somos. Y eso fue con mentira, Ananías. Y por haber mentido al Señor, Dios lo mató. El mensaje llega a su esposa y por seguir la mentira, también Dios la mató. Murieron de una manera ridícula, absurda, porque no había nada que le dijera, sabes que tienes que dar 100% y si no, quedas excomulgado. No, no, no. Como dice en 2 Corintios, cada uno de como propuso en su corazón. Como dice acá en el texto. En el texto dice, acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. En el ejemplo que estuve mencionando de Ananías y Zafira, ellos dijeron, ¿saben qué, Pedro? Yo vendí esto, pero tengo gastos, tengo cosas que hacer y todo eso, y yo quiero guardarme el 30%, el 40%, el 70%, y el restante voy a dar para el ministerio, para la casa, para el apóstol, para la obra, para lo que fuese. Y amén, y estaba bien. Pero ellos querían tener ganancias para ellos y ganancia con la sociedad de los hijos de Dios y terminaron muertos. ¿Por qué? Porque como continúa en 2 Corintios 9, cuando uno no da como propuso en su corazón, lo da con tristeza, lo da por necesidad, no lo da con una alegría. En cambio, cuando uno no tiene el corazón de dar, dice que a Dios le agrada y Dios ama a ese tipo de dador. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que quiere, que tenga de tu decisión, por tu voluntad, lo que tú fuese, lo que tú quieres. Esto es lo más valioso para mí. Esto es algo que yo estoy dedicando para mí. Perdón, dedicando para el Señor, algo que tiene un valor muy grande en mí. Y yo se lo voy a dar al Señor. No puedo todo completo, se lo voy a dar esta parte. Amén. Sigue el texto. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos.
Y aquí enumera la lista, empezando por oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para la tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especie para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir tabernáculos y mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Hasta el versículo 9. Entonces, aquí ya el Señor da la tercera característica. La primera es que es algo dedicado, consagrado, santo, santificado. Segundo, que sea algo voluntario. Porque como vamos a ver más adelante, cuando ya llega el momento de traer, aquí da la instrucción de que traigan todo lo que tengan la intención de dar. Pero cuando llega ese momento, cuando ya empiezan a recolectar todos los trumá, se dan cuenta que esto se rebalsó, se sobrepasó a lo que ellos esperaban, a lo que ellos realmente necesitaban. Y todo viene, Bezalel, Joliab, vienen los sacerdotes. Moshe, ya diles que paren, ya no podemos recibir más. Ya tenemos mucho más de lo que necesitábamos. Es suficiente. Y Moshe dijo, ya, basta. Gracias a todos, muchas gracias, guárdenlo. Su corazón ha sido generoso para con el Señor, no ha sido mezquino y ya tenemos suficiente. Eso vamos a ver en Parashot más adelante. Pero a lo que voy es siempre el resultado de algo voluntario siempre será mejor de algo impuesto. No es que uno da ofrenda porque, bueno, tengo que hacerlo. Porque, bueno, qué fastidio, ya Dios me ha mandado, porque Dios es Dios. Y no. Porque lo voluntario, el que uno le pone corazón, siempre será más efectivo, más generoso, más impresionante que algo que es algo impuesto, forzado. Lamentablemente esto ha sido muy mal usado a lo largo de la historia por la gente en la humanidad, aprovechándose de ciertos pasajes, de ciertas doctrinas, de ciertos temores, de que esto te va a bendecir, de esto que te va a quitar el pecado, de que esto va a ayudar a los espíritus de los fallecidos, y así podríamos enumerar un sinfín de cosas que se han argumentado a lo largo de toda la historia para hacer un aprovechamiento de los recursos, de lo que la gente quiere darle a Dios. Yo no estoy hablando de eso. El Señor dice, yo quiero, Moisés, tú vas a recolectarlo. Está dando un responsable. Siempre hay responsable. Siempre hay alguien, un administrador de los recursos para Dios. En este caso era Moshe, luego será Aarón, y así eran los ministros, los sacerdotes, los líderes espirituales. Terminan siendo los administradores responsables de los recursos. No los beneficiados o los que viven a sus anchas, no. Responsables de cubrir lo necesario, porque esto era para la casa de Dios, para las cosas de Dios, para los gastos en el tabernáculo, en las ofrendas, y lo vamos a ver más adelante. Pero que sea algo sagrado, que sea algo voluntario. Tercero, que sea algo específico. No solamente va a ser santo, no solamente va a ser voluntario, sino que sea algo útil. Porque hay cosas que sí, amén, pueden estar en tu corazón, pero para la obra, para el propósito en el ministerio, no es útil.
No, alguien aquí, por ejemplo, nadie no iba a servir de mucho que alguien empiece a dar, no sé, se me ocurre, un pato o, o no sé, no se me ocurre ahorita nada. ¿Por qué? No porque el pato sea malo en el sentido de que no puede ser una ofrenda, una contribución, sino que para este propósito no es útil. ¿Cuál es el propósito? Ya lo reveló en el versículo 8 y 9. Así que en ese orden, tú, Moisés, vas a recolectar estas cosas. De estas cosas, Israel tiene que dar voluntariamente y consagrada para Dios. ¿Qué cosas? Oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino, y así empieza a enumerar muchas cosas, pero quiero quedarme con estas dos, el oro y la plata. Empieza en valor de mayor, menor, por así decirlo, porque hay cosas que son esmeraldas, son diamantes, que son más valiosos, son mucho más extraños, son mucho más raros que el oro. Pero empieza ¿por qué? Porque más que por el valor que normalmente nosotros lo vemos, es por lo que significa, y ya vamos a hablar en próximos estudios, si mal no me equivoco, desde la siguiente o las posteriores, en el simbolismo de los materiales o los requisitos que el Señor pide. Empieza por el oro. No, ya es muy conocido que es de lo más valioso en los materiales que pide. Y se pidió muchísimo oro, muchísimo oro. Luego viene plata. Entonces, aquí ya empezamos a ver lo que el Señor pide a Israel, pero también nos dice a nosotros, entre líneas, cuando nosotros queremos dar al Señor algo. Tú que estás viendo o que tienes la intención de servir al Señor, o quizás no estar algo activo como un mujer, como un líder, un pastor de jóvenes, pero tú quieres tener una participación, quieres tú dar al Señor, amén. Ese es uno de los requisitos porque te está en tu voluntad hacerlo, pero tienes que dar algo que te cueste, algo que tenga valor y algo que tenga utilidad dentro del ministerio. Recuerde cuando David iba a ser para el templo y ofreció, y se lo regalaban el terreno. No, yo no voy a dar algo al Señor, algo que no me haya costado. Me tiene que costar, tiene que tener un valor para mí. Yo no le voy a dar algo al Señor que no me ha costado nada, algo gratis. Algo que me regalaron a mí, yo no lo voy a estar dando como, porque no tuvo un costo para mí. Algo que tenga valor, que me haya costado, que haya llevado mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos, mi dinero, o lo que fuese. No quiero que malinterpreten eso, lo que quiero es que entiendan el concepto, el sentido, que es algo que fue dedicado para el Señor, algo que tenga la intención en sus orígenes, esto, mi tiempo o mi familia o mi sexualidad o mi trabajo o lo que fuese, va a estar dedicado al Señor. De esta manera va a estar orientado. Esto me ha costado, esto me está costando, esto va a ser para el Señor. En mi vida, mi canto, mi habilidad, algo que no me lo han obligado, sino yo quiero darlo, pero que sea útil dentro del ministerio. Y empieza por el oro, porque el oro es algo valioso, como mencioné, pero también es símbolo de divinidad y majestad. Vamos a hablar, como dije, de los símbolos, de los materiales, del oro, la plata, la lana teñida de piel, teñida de rojo, la púrpura. Todo eso tiene símbolos, sombras de las cosas venideras. ¿Para qué? Versículo 8 lo dice, si mal no me equivoco,
para que hagas que los israelitas me construyan un santuario. Yo quiero que esto de su corazón que salió, de su voluntad, que les ha costado, salga un santuario. ¿Por qué? Porque yo quiero habitar en medio de ellos. Y uno puede decir, pero el Señor, tú estás muy bien en las alturas, en tu trono celestial, en los cielos habitando. Sí, es verdad, pero yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Como dicen en los salmos, en los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Imagínense la grandeza de Dios. Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo va a poder habitar en un santuario? Sí, pero yo quiero habitar en medio de ellos. Yo quiero estar. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con mi pueblo. No quiero ser un Dios lejano. No quiero ser que tenga una idea errónea. Que ellos sepan lo cerca que estoy con ellos. Cómo los protejo, cómo sé de sus necesidades, de cómo sé de sus angustias, cómo sé de sus ataques. Yo estoy cerca para protegerlos, para proveerlos, para cuidarlos, para guiarlos. Yo quiero estar cerca. Pero ellos tienen que entender que mi naturaleza no es compatible con la naturaleza de los hombres. Hay una intención de parte de Dios en habitar con su pueblo. Dios siempre ha querido habitar, tener una comunión con su creación, el hombre. Recuerden en el Edén, dice que el hombre y la mujer se paseaban en el jardín en presencia de Adonai. Tenían una coinonía perfecta. Y eso se rompió por el pecado. Y Dios envió su plan de salvación y ha mediado siempre maneras de dar el mensaje de salvación mediante arcas, mediante cercos, mediante protecciones. Vino el arca de Noé, luego viene el arca que trajo a Moshe, que tiene simbolismo. Y ahora entrando en esta parashá, entra el primer mueble del santuario, que es el arca de la alianza. Y da las instrucciones, que también es de oro, pero es algo uno que puede decir curioso. No sé cuántos aquí son arquitectos, son diseñadores. Normalmente, puede estar equivocado, uno empieza un diseño de afuera hacia adelante, o las construcciones de afuera hacia adelante, o los órdenes. Pero en el caso aquí el Señor en el santuario empieza de lo de adentro, de lo interno a lo externo, de lo pequeño a lo grande, de lo oculto a lo visible. ¿Por qué? Porque nadie iba a poder ver el arca, solamente Moshe. Pero empieza con eso. ¿Por qué? Porque esto va a tener una medida específica, va a tener un propósito específico, va a guardar cosas específicas. ¿Y por qué? Porque a través de este lugar, versículo 9, si mal no me equivoco, o no, versículo más adelante, creo que es el 15, o ya perdí un poco la lista. Al final del versículo, si mal no me equivoco, no, ya lo perdí, no se preocupen. Dice, les da las especificaciones, las medidas, todo del arca. Y dice, cuando termina de dar las instrucciones, van a dar, eso será santo, y harás la cornisa, y a través de este lugar yo te hablaré. No solamente yo quiero habitar en medio de ti, necesito un lugar donde habitar.
Y para habitar en un lugar me tienes que proveer los medios, las herramientas. ¿Y por qué quiero habitar? Porque yo quiero tener esa comunión y esa comunicación contigo. Y a través de este arca me voy a comunicar contigo. A través del arca te daré las instrucciones al pueblo. Te daré lo que tienes que decir. Te revelaré las cosas. Te revelaré las riquezas. Empezando por lo oculto, por lo que nadie ve. Y de ahí se va a ir viendo la menorá. Vamos a ver mañana las cortinas. Y va agrandándose. Después va a venir el patio exterior. Va a venir los muros externos. Y todo va a empezar, pero todo empieza de lo pequeño. Y no es ni siquiera las paredes, es el primer artículo que está mencionado, que es el arca, que era lo más sagrado. Todo lo demás puede ser replicable, menos el arca. Menos el arca, que era lo más valioso, que iba a ser lo único en donde Dios iba a habitar, en donde Dios se iba a comunicar, en donde Dios iba a revelar sus planes, sus instrucciones y sus propósitos para con el pueblo a través de Moshe. Esto nos puede enseñar muchísimas cosas, pero me llevó un poco a mí entender, siendo una aplicación de estas enseñanzas, en esta parashá Trumá, nosotros primero, ¿queremos darle al Señor algo? ¿Queremos servir al Señor? ¿Queremos ofrendar al Señor? Porque en el principio bíblico está en que hay más beneficios, hay más muestra de amor en dar que en recibir. ¿Quién lo dice? El dador más grande en el universo. Dios no está pidiendo cosas, Él va a dar cosas, porque va a ver que incluso lo que pidió no se lo dieron. El dador más grande, Él de la nada empezó a dar un universo, empezó a dar cosas, empezó a dar todo para el hombre. El hombre cayó en el pecado y empezó a dar todos los planes de salvación, los medios, los caminos, los recursos, las personas. Da a su pueblo la redención, la liberación, sus leyes, sus instrucciones para hacer el cambio, para el beneficio del hombre, para el beneficio en este caso de su pueblo Israel. Y aquí dando las ofrendas, ¿por qué? Porque uno debe entender, aprender las riquezas, las bendiciones que uno tiene en el dar más que en el recibir. ¿Y por qué digo que Dios es el dador más grande? Eso es lo que nos dice en la palabra. En Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, no es que pidió a la gente oraciones, que pidió a las congregaciones los diezmos, que no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué dio? Primero, algo dedicado. El Hijo. Algo voluntario. No fue obligado. Y algo específico. Algo valioso. No dice el primogénito. Dice el unigénito. O sea, imagínense un padre que tenga un solo hijo. El valor que debe tener para ese padre ese hijo. Lo más valioso, el dador más grande del universo, le está diciendo, tienes que dar ese recurso. ¿Por qué? Porque quiero vivir contigo. Quiero habitar. Entonces eso me llevó a pensar en cómo podríamos hacer una aplicación en nuestra vida. Encontrar la bendición que es en darle a Dios. Porque a veces damos a la gente sabiendo en que no van a pagar bien. A veces damos con la esperanza de recibir. O a veces uno da a la gente sin esa esperanza y al final la respuesta es triste, es lamentable. Y uno de nuevo vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué uno no puede aplicar ni siquiera la mitad de esa lógica con Dios? Que Dios no va a pagar mal, que Dios no va a ser deudor,
Que Dios no es que necesite algo, pero cuando recibe algo de su Hijo, lo multiplica. Él, como dice en 2 Corintios, él ama al dador alegre. A Dios le encanta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, con estas dos preguntas, cómo puedo yo saber, le estoy dando a Dios algo y lo que le estoy dando es valioso, es dedicado, es voluntario? Le estoy dando algo dedicado de mis finanzas. ¿Estoy dedicando mis finanzas algo a Dios? ¿Estoy dedicando mi tiempo a Dios? Recuerden que entre los recursos que más tenemos, o más valioso que tenemos, es el tiempo. Porque no importa lo que tú hagas, no importa el dinero que tú tengas, no importa el título que tú no vas a comprarte un segundo más de vida del que tú ya tienes establecido, si no es por Dios. No hay manera. Ni $1 billón te podrá comprar un día adicional el día que tú tengas. Yo dedico eso valioso a Dios por voluntad. Yo, ¿sabes qué? No tengo mucho, como la viuda en el templo, de una pequeña moneda, que en el valor externo era una ridiculez en comparación a otros billetes, monedas, que hacían sonar. Pero en el valor que tenía, ¿por qué? Porque era todo lo que tenían. Otros les daba lo que les sobraba, y eso Dios sabe, le huele su ofrenda. Esto huele a su desperdicio. No, pero es que es algo, no me interesa el monto que sea, es el valor que tiene. Huele a desperdicio de tu tiempo, huele a desperdicio de tus finanzas, huele a desperdicio de tus fuerzas, huele a desperdicio de tu familia, huele a que ya no supiste qué más hacer, o estabas desesperado, o estás necesitado y piensas que con esto ya vamos a arreglar. No, o sea, muchos tenemos esa lógica. Y digo tenemos porque a veces también he caído en eso. Cuando ya uno se sabe que estoy en miseria o estoy en angustia o ahora voy a buscar al Señor. Sí, ahora sí, el viernes voy al Shabbat, o el sábado voy al Shabbat, o el domingo voy a la iglesia, o ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a hacer esto para dedicarle al Señor, para que me bendiga. Como si fuese un amuleto. El beneficio de orar, de leer, de hacer devocionales y hacer todas esas cosas, el beneficio no es para Dios. El beneficio es para uno. Que Dios habitara en medio de su pueblo no era beneficio para Dios. Dios tiene el estrado, tiene su palacio, su morada en los cielos, su trono, tiene corte de ángeles, tiene todo. Él no se beneficia viniendo al desierto para habitar con Israel. Él no se beneficia viniendo a tu casa, a tu vecindario, para vivir contigo. El beneficiado eres tú. Pero Él quiere habitar contigo. Pero no porque Él sea beneficio. A Él no le beneficia que oremos, que leamos, sino nos beneficia a nosotros. Porque me libra de la angustia, de la depresión, del desamor, de la frialdad. Me alimenta de paz, de paciencia, de amor, de gozo, de benignidad. El beneficio es para uno. ¿Qué estamos dando? ¿Cómo estamos dando
bueno, tengo que ser porque no me queda otro, porque mi familia me enseñó así, porque la tradición nos dice así, para que los hermanos no me miren, para que el rabino no me diga nada. No, no, no. Si es así, mejor guárdatelo para ti. No engañes a nadie. Si vas a dar algo, da de corazón. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué tu vida es valioso? ¿Qué te cuesta? ¿Qué es útil? Eso es lo que quiere el Señor. Todo aquel que esté dispuesto a dar de su corazón. Y como vamos a ver en Samuel, en esta y en la otra, una de las mejores cosas es nuestra vida en obediencia, en sujeción. Podemos dar muchísimas cosas muy ostentosas, pero nuestra vida está lejos, nuestro corazón está lejos de la obediencia. Entonces, eso hace que todo lo que nosotros demos sea un medio para comprar el favor de Dios. Y a Dios no se le puede sobornar. Eso es soborno. Y puedo dar muchísimas cosas, pero yo no tengo la intención, no tengo la voluntad, si no lo hago por compromiso. Entonces no tiene amor en lo que tú estás dando. Y en primera de Juan está lo del amor. No importa que yo me entregue, que yo dé los bienes, pero si no hay amor, de nada sirve. ¿Qué estamos dando? Que el Señor nos ayude. Déjame orar. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser mejores ofrendantes para ti. Entender cuáles son las mejores cosas que tú nos has dado. Porque como dice en tu palabra, te damos lo que hemos recibido de tu mano, no de nosotros, porque todo lo que tenemos es por lo que tú ya nos diste. Nos has dado tu Hijo, nos has dado la salvación, con él la redención, las bendiciones, la provisión. Muchas veces no entendemos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.